Arranca con una cita de Joseph Goebbels, muy, muy fuerte. El título es Milei sigue prácticas del Tercer Reich. Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores y hacer que nuestros simpatizantes se lo repitan en todo momento. Esto lo escribió Joseph Goebbels. Bueno, y lo demás lo va a comentar él porque es quien firma este comunicado, es Federico Storani. Federico Storani, bienvenido, buenas tardes. Pablo Dugan saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Gracias por atendernos y interesado en que nos desarrolles un poquito el contenido de este comunicado, que más fuerte no podría arrancar, te digo. Pero bueno. Bueno, sí, por supuesto que... Lo que pasa es que la similitud es grande en cuanto a la metodología, ¿no? Porque, como todos sabemos, el famoso Joseph Goebbels fue el ministro de Ilustración y Propaganda, así se llamaba, del Tercer Reich, de Hitler. Uh-huh. Y eso al quien se le atribuye esa frase, miente, miente, que algo quedará, pero también de la frase que encabeza ese comunicado. ¿Y por qué? Porque es sistemático como el presidente de la nación lamentablemente miente. Y lo peor es que algunos dicen que no, que es un presidente sincero, pero en realidad miente. Porque si todo el tiempo yo estoy generando una herencia catastrófica y un clima apocalíptico, seguramente luego apareceré como un salvador y como un redentor. Voy a dar ejemplos prácticos, que fue lo que utilizó en su intervención, no hago otra cosa que eso. Por ejemplo, él aludió a la proyección, según sus cálculos, no comprobados nunca, de lo que podía ser la inflación en la Argentina, y que por lo tanto lo podía exhibir como éxito lo hasta aquí logrado, cuando todos sabemos que esto no es así, que hay un padecimiento brutal, casi inhumano, por el ajuste que comenzó a ejecutarse. Del mismo modo que aludió también a la supuesta baja de los alquileres. En realidad eso tampoco se ha comprobado en ningún lado, como otras cosas que ha dicho con mucha frecuencia, que nadie pone en cuestión, se la toma como verdades reveladas. Por lo tanto, lo primero que hay que decir, que el famoso cambio en realidad no es un cambio, es una vuelta de tuerca a ajustes ortodoxos, neoliberales, que ya se intentó en la etapa de Martínez Dios, en plena dictadura militar, y que fracasó, y que también se intentó en la época del menemismo con Cavallo, y que también fracasó con un desenlace trágico con la convertibilidad en el año 2001, después, cuando no se podía desarmar la convertibilidad. Y que esta edición, lo único que tiene de diferente es que se hace en shock, mucho más brutal y mucho más inhumana. Uh-huh. Pero que el ajuste ha recaído sobre aquellos sectores de ingresos fijos, principalmente jubilados y asalariados. No nos olvidemos que arrancó con una devaluación del 120%, que significa una brutal transferencia de ingresos, que liberó prácticamente todos los precios y desreguló la economía. Y esto sustentado en el intento de establecer un estado de excepción que a su vez se apoya en un protocolo que se parece bastante a un estado policial para reprimir la protesta social. Por lo tanto, las similitudes, si bien son grandes las diferencias en cuanto a contextos históricos, la metodología no se diferencia demasiado de lo que es una extrema derecha, que es lo que expresa claramente Javier Milei. Totalmente, totalmente. ¿Qué estás viendo como más importante de los efectos de esta política que está aplicando Milei? Bueno, estoy viendo que hay una caída brutal del consumo, las ventas de los comercios minoristas se han desplomado, la venta de medicamentos se ha desplomado, desde la que la gente no toma los remedios, los medicamentos que le prescriben sus médicos o quienes los atienden, porque no pueden acceder a esos medicamentos, que simultáneamente se han liberado el precio de todos los servicios, de la medicina prepaga, de los colegios privados, de los combustibles, y que a estos niveles de pobreza va a haber todavía un aumento mayor. Y como dice Salvia, que no podrá acusarse de nada, porque es un hombre que pertenece
al instituto que permanentemente verifica Ujú. estas estadísticas de la Universidad Católica, cada vez que supuestamente luego se produce un rebote o la famosa B corta, hay capas que no salen, que quedan. Sí. Por lo tanto, lo que hay que ver es que este es un proyecto diseñado para pocos, porque no todos se han empobrecido, algunos se han enriquecido, ha habido una transferencia de ingresos al sector financiero, y que sin duda alguna la modalidad política es permanentemente buscar un enemigo. Es decir, el enemigo en este momento es el Estado y es la casta, mimetizado. No hay nada bueno, es decir, la escuela pública, en vez de mejorarla, hay que eliminarla. El hospital público, en vez de mejorarlo, hay que eliminarlo. La universidad pública, en vez de mejorarlo, hay que eliminarlo. Ujú. Ese Todo es es el así. criterio. Todo es así. Todo es motosierra, todo es ajuste y, por supuesto, detrás de todo esto, todo es negocio también. Sí, porque hay negocios financieros que se están haciendo que andan bastante bien. Bueno, por ejemplo, la FJP que quiere volver a establecer, hablando de jubilaciones, que ya fue un fracaso estruendoso también en la historia argentina. Federico, gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Un abrazo. La voz, la palabra interesantísima de Federico Storani, dirigente radical. Señores, Juan Pablo Estela.